Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 8 al final. Qué sabrosa es la palabra de Dios, de verdad que es rica. La palabra de Dios es una gran bendición. Es una bendición que tengamos la Biblia, este documento tan antiguo de miles de años atrás, que se escribió con poder y unción, que transforma las vidas. Que en esta mañana la palabra de Dios haga efecto en cada corazón. Dice así en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 8, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, aquí estoy delante de ti como un instrumento, como un vaso, y yo me pongo a la disposición tuya, Señor, para que seas tú bendiciendo este pueblo, que seas tú hablando a través de mí. Señor, te pido que pases carbón encendido en mis labios, que tú santifiques mi vida, para que esta palabra haga efecto en los corazones, que vaya con poder y unción de tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos bendecidos y podamos caminar en el camino de la vida eterna, y que tu Espíritu Santo obre en cada persona, en cada corazón, en cada mente, de manera que quede tu palabra en ellos, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Este trimestre estaremos hablando de dos de las epístolas que el apóstol Pablo escribió, Primera y Segunda de Tesalonicenses, y además vamos a ver 3 capítulos de Hebreos, capítulo 10, del capítulo 10 al final de Hebreos. Va a ser de verdad que una gran bendición, creo yo, el estudiar estas dos epístolas. Esta epístola de Primera y Segunda de Tesalonicenses son lo que llamamos escatológicas, que habla acerca de los tiempos venideros, de lo que está en el futuro. Van muy apegadas a Apocalipsis. Cuando hablamos de la palabra Apocalipsis, mucha gente le da miedo, y porque piensan que es algo bien extraño, que es algo terrible. Pero en el libro de Apocalipsis sabe que dice que hay una bienaventuranza para los que leen y entienden esa profecía. Entonces hay una bienaventuranza, hay una bendición, y incluso es uno de los libros que da una bienaventuranza y habla de una bendición de estudiar ese libro, el libro de Apocalipsis. Pero yo creo que la gente le da miedo y todo porque menciona ahí las bestias. Hay que recordar que Apocalipsis es bastante pintoresco, es simbólico, y entonces habla de ciertas cosas que son bastante duras, bastante difíciles de entender, y usa ilustraciones para que podamos entender. Cuando decimos que un presidente es malo, pues ya la gente entiende, esa persona es mala, ¿verdad? Decimos ese presidente es un dictador, es malo. Pero cuando decimos ese presidente es una bestia, ¿a qué idea nos da? Que es sumamente terrible, ¿verdad? Entonces Apocalipsis usa de varias expresiones así para darnos a entender. Pero hay una bendición en estudiar la palabra del Señor. Estas dos epístolas son así también, son apocalípticas, pero a la gente le da miedo, yo pienso, porque muchas películas se han hecho con el nombre de Apocalipsis, ¿verdad? Y cuando sale una película que dice Apocalipsis, es el fin del mundo, y es algo terrible. Apocalipto salió ahí, que era el fin de los aztecas y los mayas. Entonces siempre usan esa palabra como para algo de miedo. Pero la palabra Apocalipsis, ¿sabe usted qué quiere decir la palabra Apocalipsis? No quiere decir fin del mundo, no quiere decir miedo. Lo que quiere decir es revelación. Por eso es que otra palabra para Apocalipsis es el libro de revelación. Es una revelación ¿de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses vamos a ver también esta revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para bendecir nuestras vidas.
La iglesia de Tesalonicenses, Pablo estuvo ahí quizás 3 o 4 semanas y fundó esa iglesia. Y sabe que quedó bien firme esta iglesia. Pablo tuvo preocupación y por eso es que escribe estas cartas, porque tuvo preocupación de ellos. Pero una iglesia que en poco tiempo se fundó y en poco tiempo Pablo pudo poner un fundamento sólido. Pablo, miramos de que los instruye con esto de la segunda venida de Cristo Jesús. Yo creo que nosotros también como iglesia no debemos de perder de vista este tema tan importante que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición extraordinaria. Yo le decía a los jóvenes acerca en el retiro familiar, les contaba cómo yo soy un siervo de Dios y que yo les quería hablar en ese día de mi Señor. Y mi Señor es el Rey, mi Señor es Jesucristo. Y es el Señor de ellos y es el Señor de todos ustedes. Decía, Jesús es mi Señor, He's my Lord, He's my King. Y mi Rey, mi Señor, ha dicho que Él va a regresar a esta tierra. Entonces yo soy un siervo de Él, que estoy haciendo el trabajo de Él, estoy haciendo la obra de Él, esperando que Él regrese. Porque nuestro Señor, nuestro Rey, vendrá a esta tierra. Hay un Rey que va a gobernar esta nación, hay un Rey que va a gobernar esta nación, el mundo entero. La Biblia lo habla claramente, que Él vendrá y Él viene pronto. Ese Rey es Cristo Jesús. La Biblia dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, Lord and King. Gloria a Dios, démosle fuerte ese aplauso al Señor. Entonces es importante que todos los cristianos estemos alertas a eso. Estamos trabajando, usted y yo somos siervos, pero el Rey viene y el Rey viene pronto. Él viene a esta tierra a establecer su reino y nosotros estamos acá trabajando en su reino. El reino de los cielos se ha acercado y este es su reino y estamos haciendo la labor, el trabajo de Él mientras Él viene nuevamente a esta tierra. Cuando uno está consciente de eso, pues uno vive esperando esa segunda venida de Cristo Jesús. Uno está consciente que Él viene. Es algo maravilloso. Una ocasión hubo un rey extraordinario en la tierra. Se sentaban en el trono de Jerusalén. Salomón era su nombre, un hombre sabio, extraordinario. En el tiempo de él, de su reinado, hubo paz en Israel. La plata llegó a devaluarse tanto porque había tanta plata de que la plata ya la tenían como piedras casi, porque había una abundancia tremenda. Y los reyes habían escuchado y venían a visitarlo. Varios reyes venían, le traían presentes y querían escuchar de él. Su fama se corrió por toda la tierra. Una reina del norte de África quiso ir a ver si esto era cierto, porque cuando a uno le cuentan cosas, la gente siempre exagera, ¿verdad? Y dijo, quizás están exagerando de la sabiduría de este hombre y del reinado extraordinario de este hombre. Pero ella va y conoce a Salomón y empieza a escuchar su sabiduría. Y ya le hizo muchas preguntas y le contestó todo con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Y cuando ella terminó su viaje, después de haberle dado tantos presentes ella a Salomón, y Salomón también le dio presentes a ella, le dijo ella a Salomón, sabes de que lo que me habían contado ni siquiera era la mitad de lo que tú verdaderamente eres, es extraordinario. ¿Y sabe lo que ella pensó? En los siervos de Salomón, y dijo, bienaventurados tus siervos, de verdad que son bendecidos, son bienaventurados porque te escuchan, porque te sirven, porque ella estaba al mirada del vestuario de sus siervos, de la comida y de todo lo que los siervos tenían y hacían, y ella dijo, wow, si ser un siervo de este rey es una gran bendición. Y así también nosotros, ser siervos de ese rey que viene es una gran bendición. De verdad que sí, es una gran bendición ser siervos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, démosle fuerte ese aplauso a nuestro rey. Él viene y Él viene a esta tierra para establecer su reino. Han pasado 2000 años y la gente se desanima, pero Jesús dijo, o más bien el apóstol Pedro dijo acerca de la palabra de Dios, de que para Dios un día es como, ¿qué? 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces, ¿cuántos días han pasado desde que Jesús se fue y prometió regresar? 2 días nada más, 2 días, 2000 años. Y en el tercer día, dice la Biblia que Él regresará. Hay una profecía en Oseas que habla de eso. Pero el apóstol Pablo a esta iglesia tan joven
le va a dedicar bastante para hablarle de esa verdad, la segunda venida de Cristo Jesús. Yo creo que esto es importante para nosotros el día de hoy, porque si usted supiera que Jesús hoy a las 5 de la tarde lo va a llamar a su presencia, usted ya sabe que hoy en esta tarde Jesús lo va a llamar a su presencia y le va a pedir cuentas. ¿Qué cambiaría usted si sabe usted que Jesús en esta tarde a las 5 Él lo va a llamar a su presencia? ¿Qué cambiaría usted? Entonces, cuando uno sabe de que va a estar delante del Rey, delante de su presencia y nos va a llamar a cuentas, entonces uno hace los cambios en su vida. Uno debe de prepararse para ese momento. No sabemos cuándo Él vendrá, dice la Biblia, pero debemos de estar preparados. Yo creo que esa es una de las bendiciones de saber el fin del comienzo, conocer el final, y eso nos ayuda a nosotros a estar preparados, nos motiva a vivir en justicia, a hacer las cosas justas y rectas. En medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, a mí me incomoda bastante y me molesta bastante lo que está pasando en Estados Unidos, cómo la Corte Suprema legalizó a la fuerza cuando el pueblo ha votado diciendo de que solamente aceptan el matrimonio entre un hombre y una mujer. El pueblo ha hablado en todos los estados que se llevó a votación. El pueblo dijo que estaba en contra del matrimonio homosexual, pero estos jueces a nivel nacional metieron a la fuerza y miramos toda la decadencia moral. Poco después en Oklahoma, la Corte Suprema de Oklahoma saca los 10 mandamientos de la Corte. No sé cuándo lo van a hacer en la Casa Blanca y en el Capitolio de Estados Unidos, porque ahí también están los 10 mandamientos. Ahí hay muchas cosas de la Biblia y especialmente los 10 mandamientos. ¿Cuándo va a ordenar la Corte Suprema que también saquen eso? Meten el homosexualismo al tipo Sodoma y Gomorra y sacan la Biblia. En 2 semanas se nos da eso. Y uno piensa, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero después uno se recuerda, pero el Rey ya viene, el Rey volverá y Él va a hacer justicia y Él va a hacer rectitud en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entremos a la epístola en el capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta es una carta escrita por el apóstol Pablo, decimos, pero él incluye aquí a 2 personas más y dice: Pablo, Silvano y Timoteo son los que están escribiendo, los que están enviando la carta, y se le envían ¿a quién? A la iglesia de los tesalonicenses. A ellos le está enviando. El apóstol Pablo levanta esta iglesia justamente con Silvano. Van y levantan esta iglesia y Timoteo también les ayuda. Silvano es el mismo Silas. Ahí por veces que hay confusión en estos nombres, pero Silvano es Silas. El apóstol Pablo sale en su segundo viaje misionero y va a diferentes regiones a predicar, y en una visión él miró a un hombre de Macedonia que le decía: pasa por Macedonia y ayúdanos. Para esto ya se ha unido Timoteo con ellos, y entonces él sale para el área de Macedonia, en Filipo, y ahí se une Lucas, el que está escribiendo el libro de los Hechos, el que escribió el libro de los Hechos y escribió el Evangelio de Lucas. Se une Lucas a ellos y empiezan ellos a predicar allí en Filipo. Se convierte Lidia, una mujer extraordinaria, una mujer negociante que se une al Evangelio y que ayuda mucho la obra de Dios. En esos días también andaba una adivina que decía: estos hombres son de Dios, escuchen el mensaje que ellos tienen. Pero era una mujer que tenía un espíritu de adivinación. El apóstol Pablo se molestó cuando todas las veces que ella salía, por fin el apóstol Pablo dijo al espíritu que saliera fuera de ella, y en ese momento el espíritu de adivinación salió de esa muchacha. Eso trajo un gran problema, porque habían hombres que eran dueños de esta mujer y hacían dinero por ese espíritu de adivinación que tenía, que era movido por los demonios. Prácticamente eran demonios que le ayudaban para adivinar. Y cuando el apóstol Pablo lo echa fuera, pues esa mujer quedó libre y ya no podía adivinar, ya no podían hacer dinero con la adivinación. Se enojaron, levantaron allí una revuelta contra el apóstol Pablo y Silas y los echan presos. Y estuvieron presos mientras ellos cantaban
en la noche ahí estaban en la cárcel, ellos cantaban al Señor salmos y de repente hubo un terremoto. El carcelero pensó que se habían escapado todos los presos y cuando está a punto de suicidarse el carcelero, porque tenía que pagar con su vida por la vida de esos presos que se le habían escapado, Pablo le dice: detente, aquí estamos todos. Y el hombre pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se convierte el hombre, se bautiza con su familia y después sacan al apóstol Pablo de la cárcel de Filipo, y él se tiene que ir porque se ha puesto fuerte la situación, le han golpeado, está moreteado, ha sangrado, sus vestidos todos rotos, pero así él se va buscando hacia el sur y llega a Tesalónica y llega con golpes en su cara, todavía se mira un poco hinchado el rostro de él, quizás su labio roto, y les empieza a predicar y les predica con poder y unción, y la gente de Tesalónica se empieza a convertir. Después de eso él se tiene que ir debido a las persecuciones y de allí sale para Berea. De Berea también levanta una iglesia y de allí inmediatamente él se tiene que ir para Atenas. De Atenas él se va para Corinto, pero estando en Corinto él le preocupa a la iglesia de Tesalónica específicamente. Los de Berea no le preocuparon porque dijo que los de Berea escudriñaban las escrituras, pero los de Tesalónica le dio una preocupación a él y dijo: ¿cómo estarán los hermanos de Tesalónica? Y envió a Timoteo que fuera donde ellos para ver cómo estaban, y Timoteo regresa a Corinto con el apóstol Pablo y le dice: los hermanos están bien, los hermanos están predicando el evangelio, los hermanos están perseverando, y sí hay mucha tribulación, los han metido presos, los han golpeado, pero ellos están en pie. Y el apóstol Pablo se goza, se motiva y escribe esta carta que se va a conocer como la primera carta a los tesalonicenses, y que se cree también que es la primera carta que el apóstol Pablo jamás escribiera a una iglesia. Después de eso se van a escribir el total de 15 epístolas que el apóstol Pablo escribió, pero se cree que esta es la primerita. Le escribió estando en Corinto para fortalecer a los hermanos de Tesalónica. Están con él Silvano, que es Silas, y Timoteo. Me gusta la manera que él siempre se expresa. Esta va a ser la primera carta, se cree que es así. Algunos creen que Gálatas está entre Gálatas y esta, la primera carta, pero en todas él siempre dice esto: en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Siempre pone a Dios Padre y al Señor Jesucristo al mismo nivel. Y esto es bien importante para las iglesias de aquel entonces, y es importante para nosotros el día de hoy. Jesucristo tiene el mismo nivel del Padre porque Jesucristo es Dios. Algunos querían creer que Jesús no es Dios y pensaban de que era un hombre nada más. Algunos hoy en día dicen que es un profeta, que es un gran maestro, pero no quieren creer de que Él es Dios. Pero Jesús es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo y verdadero Dios. No son tres dioses como algunos quieren decir, de ninguna manera. Lejos esté eso de nosotros. Porque la Biblia dice: oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Es cierto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han revelado a nosotros, pero es un solo y verdadero Dios. Jesucristo es Dios. Ahora, alguien puede preguntar: pero ¿por qué no aparece aquí el Espíritu Santo? Está Padre, Dios Padre en el Señor Jesucristo. Está Padre e Hijo ahí. Y el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo aparece en el versículo 5, pero sabe que Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Él no hablará de sí, sino que va a dar testimonio de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo siempre está dando testimonio de Jesucristo. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo es un solo y verdadero Dios. Y aquí miramos esto siempre, Jesucristo ahí a la par del Padre. Esto era bien importante que los hermanos de aquel entonces entendieran. Jesús es Dios. Y después el saludo que siempre da el apóstol Pablo en sus cartas es: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez los dos juntos. Gracia y paz. Los gentiles, los griegos, saludaban con la palabra salud. Eso era lo que ellos decían, salud. Y esa era su manera de saludar. Los judíos, la manera de saludar de ellos era shalom. ¿Qué quiere decir shalom? Shalom, paz, paz. El otro día hice una visita y la hermana me recibió cuando abrió la puerta, me recibe con la paz de Cristo, me dice.
Y yo, amén, me gustó esa salutación, la paz de Cristo, porque la paz del Señor debe llegar al hogar. Entonces los judíos saludaban así, la paz, shalom, pero el apóstol Pablo es el que comienza a saludar y después Pedro y otros más también saludan de esa misma manera. Este es el saludo cristiano, es la gracia y paz, porque no puede haber paz sin la gracia, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Entonces la manera que saludaba el apóstol Pablo era la gracia y paz del Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Así era la manera de saludar, ¿verdad? La gracia y paz del Señor Jesucristo. Qué bendición que la gracia y la paz del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Algunas iglesias hacen un gran pleito porque la manera de saludar, no se dice Dios le bendiga, se dice la paz de Cristo, y verdad, y tienen un conflicto ahí, y yo no creo que es necesario entrar en un pleito, en un conflicto por eso, verdad, la paz de Cristo, amén, yo recibo la paz de Cristo, verdad, alguien me dice la paz de Cristo, amén, yo le puedo decir a alguien la paz de Cristo, no tengo problema, o le puedo decir Dios te bendiga, porque quiero la bendición de Dios para su vida, pero si queremos ser bien bíblicos, entonces tenía que ser la gracia y la paz de Cristo, como siempre saludó el apóstol Pablo al inicio de sus cartas. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y de Padre, de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él siempre recordaba lo que habían vivido. Además de eso les decía, estoy orando por ustedes. Casi en todas las cartas Él menciona la oración. Yo creo que la oración es una herramienta clave para nosotros. Dentro del armamento que tenemos, porque dice la Biblia que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios. Una de estas armas que tenemos es la oración. Es algo extraordinario. Todos los hombres de la Biblia y todos los hombres que han hecho grandes cosas para la obra de Dios, hombres y mujeres, han sido hombres y mujeres de oración. La oración es bien importante. Ahorita nosotros estamos en un periodo de ayuno, 21 días, que nos hemos dedicado para buscar el rostro del Señor. Y hemos dejado varias cosas. Por ejemplo, en la mañana ya no nos podemos levantar a unos pancakes con miel, el sausage y todo eso, y la taza de café, porque estamos en un periodo de ayuno, el ayuno parcial de Daniel, y lo hacemos en un sacrificio para acercarnos a Dios más. La idea es oír la voz de Dios, la idea es nosotros acoplarnos al plan de Dios y a la voluntad de Dios. Como dije la semana pasada, no es para que Dios cambie su voluntad o que Dios cambie sus planes para nuestros planes, no, para que nosotros entendamos el plan de Dios y la voluntad de Dios. La oración es hablar con Dios, y muchas veces nosotros pensamos en la oración como un monólogo, solamente hablamos nosotros, pero no tiene que ser un monólogo, tiene que ser una conversación, un diálogo. Diálogo son dos, monólogo es uno solo, pero debe haber un día de dos, diálogo, hablar el uno con el otro. Y así el Señor quiere que nosotros hagamos. Por eso es que en este ayuno estamos pidiendo al Señor el poder escuchar su voz, el poder saber su voluntad, el poder saber sus planes para nosotros. Muchas veces hablamos y hablamos y hablamos, pero no dejamos que el Señor nos hable. Y es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. Dios habla de diferentes maneras y es hermoso. El Señor le habla a uno, pero de diferentes maneras. Y qué poder uno siente cuando Dios le ha hablado. Siente certeza, siente autoridad, siente el poder para hacer lo que tiene que hacer, porque uno sabe que está haciendo la voluntad de Dios y uno está dentro de los planes de Dios. Es importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. En esto, cuando escuchamos la voz de Dios, tenemos que tener cuidado con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias ideas, porque muchas veces nosotros pensamos cosas o tenemos ideas, y hay hermanos y hermanas que tienen valor de decir Dios me dijo, y son sus propios pensamientos y son sus propias ideas. Yo he tenido muchas veces que he tenido pensamientos e ideas y pienso, Señor, ¿es esta tu voz? ¿Estás tú hablándome esto? Yo quiero estar seguro, porque no quiero aparecer aquí y decir Dios me dijo, y son mis propias ideas y son mis propios pensamientos, porque uno puede confundirse. Uno piensa algo, analiza algo y rápido algunos dicen Dios me dijo. Cuidadito con eso, cuidadito,
Debe ser, uno sabe cuando es Dios. Y uno debe saber distinguir de sus propios pensamientos y sus propias ideas, porque no son las ideas y pensamientos de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Dios también puede ponerle en su corazón y usted siente la fuerza, siente el gozo cuando Dios le ha hablado. ¿A quiénes les ha pasado eso? Uno siente, ¿verdad?, que es de Dios, y entonces no hay más que hacer más que obedecerle, porque Dios nos ha hablado. Palabras de vida eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California, 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.